Sean bienvenidos a un episodio más en su canal Espectro Inerte. El día de hoy les traigo una historia que llegó a través de mi padre. Y pues bueno, hay historias que a veces nacen de la imaginación o de rumores que pasan de boca en boca hasta convertirse en una leyenda. Pero hay otras historias que llegan a nosotros a través de personas de confianza, gente que no tiene necesidad de inventar, o incluso después de muchos años sigue sosteniendo la misma versión de los hechos. La historia que les voy a contar llegó a mí por medio de mi padre. Él trabajó durante muchos años con un hombre tranquilo, serio y poco dado a exagerar las cosas. No era de esos que buscan llamar la atención, contando cosas extrañas, imaginando sucesos. No era el caso. Era todo lo contrario. Era una persona bastante reservada. Precisamente por eso, cuando contó lo que le ocurrió, una madrugada al regresar de casa, quienes lo conocían supieron que realmente había vivido algo que nunca se logró explicar. Todo ocurrió hace varias décadas atrás, cuando la ciudad apenas comenzaba a expandirse hacia el poniente, hacia las orillas de la ciudad. En aquellos años, muchas de las colonias que hoy están completamente urbanizadas eran prácticamente nuevos asentamientos. Había pocas casas, muchos terrenos baldíos y calles donde al caer la noche reinaba un silencio absoluto. Las luminarias eran escasas, la oscuridad era muy profunda y después de ciertas horas era raro encontrarse con alguien caminando por esas calles. El compañero de trabajo de mi padre acababa de comprar una vivienda en una de esas colonias. Estaba contento porque al fin tenía una casa propia para su familia. Sin embargo, al ser recién llegado, desconocía por completo las historias que circulaban entre los vecinos de dicho lugar. Y entre todos los rumores que existían en aquella colonia, había uno que destacaba por encima de los demás. Los vecinos hablaban constantemente de una anciana, una vecina que vivía sola, era una mujer mayor. Nadie parecía conocerla con exactitud, más que lo único que era evidente era su avanzada edad. Algunos aseguraban que llevaba décadas viviendo ahí. Otros decían que incluso era más vieja que la propia colonia. Lo cierto es que la mujer tenía una reputación bastante inquietante. Muchos vecinos afirmaban que rara vez la veían durante el día. Decían que casi siempre permanecía encerrada y que únicamente salía cuando caía la noche. Con el tiempo comenzaron las especulaciones. Algunos aseguraban que practicaba brujería. Otros contaban que realizaba rituales extraños. Y no faltaba quien afirmaba haber visto cosas imposibles cerca de su vivienda. Como suelen ocurrir con este tipo de historias, pues nadie podía demostrar nada, pero el miedo siempre estaba presente. Y cuando una comunidad entera teme a una persona durante años, algo termina quedándose grabado en la memoria colectiva. Sin embargo, el amigo de mi padre ignoraba completamente todo aquello. Para él, aquella anciana no era más que una vecina desconocida y nada más, hasta la noche en que ocurrió algo que jamás olvidó. Era temporada de la feria y en aquel entonces aún se organizaba en su antiguo lugar tradicional, que era la calzada. Quienes conocen esta tradición saben que durante años fue uno de los eventos más importantes de aquí de la región. Aquella noche había salido a divertirse, a convivir con ciertas amistades
y tras acudir a un baile en un teatro del pueblo, pues las horas pasaron sin darse cuenta, y cuando finalmente decidió regresar a casa, pues ya era demasiado tarde, o mejor dicho, muy temprano, porque la madrugada ya había avanzado varias horas. No había transporte disponible, así que decidió caminar. Al principio el trayecto fue completamente normal. Las calles estaban vacías y el viento soplaba ligeramente y era el único sonido que rompía el silencio. Era el eco de sus propios pasos. Conforme avanzaba, la ciudad parecía quedarse atrás. Cada vez había menos luces, menos movimiento, menos señales de vida. Finalmente llegó a la colonia donde vivía. Ya estaba cerca de casa. Tan cerca que únicamente necesitaba recorrer una última cuadra, doblar una esquina y caminar unos cuantos metros más. Nada fuera de lo común, pero pues no había nada en ese momento que lo pudiera hacerse imaginar lo que estaba a punto de suceder. En ese momento escuchó algo extraño. Sonidos fuertes, un aleteo que parecía ser como de un ave muy, muy pesada. Al principio pensó que podía tratarse de alguna ave nocturna, pero inmediatamente se dio cuenta de que aquello era diferente. Era demasiado fuerte, demasiado pesado. Las alas parecían golpear el aire con una potencia descomunal. El ruido era tan intenso que pues resultaba imposible imaginarlo. Instintivamente levantó la vista, miró hacia arriba, luego hacia atrás, tratando de descubrir qué estaba produciendo aquel sonido, y fue entonces cuando la vio, o al menos vio su silueta. Una enorme sombra pasó por encima de él. Durante unos segundos quedó paralizado. Nunca había visto algo semejante. Aquello parecía un ave, pero era muchísimo más grande que cualquier pájaro que hubiera visto en su vida. La figura avanzó por encima de la calle, y justo en la esquina que él estaba a punto a doblar, decidido la observó bajar lentamente. No pudo evitar ignorar lo que sus ojos estaban presenciando en ese momento. Digo, cualquier persona al escuchar y ver una silueta de tal magnitud, instintivamente siempre tendemos a ignorarlo, a tratar de cerrar los ojos, pero él decidido buscó esta silueta y quiso ver hacia dónde se dirigía. Y al ver que esta figura dobla justo en la calle donde él tenía su domicilio, aceleró el paso y pues quiso averiguar qué era aquella cosa. Quería verla de cerca, tal vez encontrar una explicación lógica, así que pues caminó rápidamente hacia la esquina, y cuando llegó y dobló, lo que vio al otro lado hizo que se le helara la sangre. No había ninguna ave, no había ninguna sombra, no había nada en los techos, nada en los árboles, nada oculto en la oscuridad. Lo único que había era una anciana caminando sola exactamente en medio de la calle. Avanzando directamente hacia él, durante unos segundos se quedaron observándose. La distancia entre ambos se redujo rápidamente, y antes de que él pudiera reaccionar, ya estaban frente a frente. La mujer levantó ligeramente la mirada y con una tranquilidad absoluta le dijo: «Buenas noches, hijo. ¿Ya vienes de la feria?». El hombre sintió un escalofrío. No sabía por qué. Tal vez por la conciencia, tal vez porque acababa de ver una enorme sombra descender precisamente en ese lugar.
o tal vez porque algo dentro de él le decía que aquello no era normal. Aún así intentó comportarse con naturalidad. Tragó saliva y lo único que respondió: buenas noches, señorito. Sí, pues ya venimos de regreso. Ya vamos a descansar. La anciana sonrió levemente. Cuídese mucho, mijo, ya es muy noche para usted. Después siguió caminando como si nada hubiera ocurrido, como si fuera una vecina más regresando a casa. Él continuó su camino, pero desde ese momento no pudo dejar de pensar en lo que acababa de ver. La imagen de aquella enorme sombra seguía dándole vueltas en su cabeza. Había observado claramente cómo descendía. Había visto cómo había doblado en aquella esquina y sin embargo, segundos después, pues no había nada excepto aquella mujer anciana. Al día siguiente, decidido, pues contó a su familia este relato con cada detalle: el sonido de las alas, la sombra, la forma en que descendió y el encuentro con la anciana. Cuando terminó de hablar, sus familiares intercambiaron miradas, como si todos estuvieran pensando exactamente lo mismo. Entonces uno de ellos le preguntó: ¿la señora era anciana, aquella anciana, la que vive en aquella casa? Él respondió sí. Y fue entonces cuando le contaron todo lo que desconocía, todo lo que se especulaba, todos los rumores de la cuadra. Las personas le tenían miedo, y de algo que había circulado durante años entre los vecinos, pues en esta ocasión él les aseguraba y les confirmaba un suceso más que se sumaba a todas estas historias, estos rumores que rondaban entre la cuadra. Según contaban, que aquella anciana tenía la capacidad de transformarse, pero pues nadie podía probarlo. Era demasiado incrédulo, incluso para sus propios vecinos, quienes, a pesar de los rumores, pues no tenían prueba de ello. Nunca aseguró haber visto una bruja. Nunca afirmó que la mujer se hubiera transformado enfrente de él, pero tampoco pudo explicar lo que ocurrió aquella madrugada, porque hasta estos días él sigue manteniendo la misma versión de los hechos. Escuchó unos aleteos enormes, vio una gigantesca sombra descender por la calle. Corrió para descubrir qué era y apenas unos segundos después la única persona que encontró en ese lugar fue aquella anciana. La misma mujer que toda la colonia hablaba. Pero ¿ustedes qué creen que vio realmente aquella noche? Muchas de las veces nosotros tendemos a ignorar este tipo de acontecimientos por estar enjaulados en nuestro propio mundo. Pero cuando estás completamente en un estado de tranquilidad en el cual tus pensamientos no te invaden y lo único que te acompaña es tu presente y tienes una vivencia de este tipo, es cuando te haces preguntarte qué es realmente lo que pasó. Les quise contar esta historia porque me pareció muy especial. Fue una historia que me compartió mi papá, que pues llegó a él por parte de un amigo, un ex compañero de trabajo. Y ahora que he empezado con la recolección de historias, familiares me han compartido sus experiencias, algunos amigos, y es interesante cómo hay muchísimas historias que en ocasiones pues se van quedando pues solamente ahí guardadas en el baúl de los recuerdos,
personales y muchas de las veces pues no se acostumbra o no tenemos ese medio o ese lugar donde podemos contar este tipo de experiencias. Y les digo, amigos, ahora que empecé yo con este proyecto, me he sentido muy contento como la familia y les repito, las amistades me han ido compartiendo sus experiencias. Créanme que así como este proyecto, hay muchísimos más en los cuales pues se les va dando voz a todas esas historias que en algún momento pues hemos sentido, hemos sido partes de una experiencia paranormal. Muchas de las veces decidimos reservarnos a no contarla por el temor a ser juzgados de que inventamos algo, etcétera. Pero créanme que es más de lo normal. Así como vivimos el día a día, este tipo de historias llegan a nosotros cuando menos te lo esperas. Es por eso que los invito a que si tú tienes una historia que deseas compartir y no encontrabas cuál era el medio, la forma o la persona para poder tú desahogar esa experiencia en la que pues te pasó algo inexplicable, algún suceso paranormal, con todo gusto pueden escribirme en Instagram, en la fanpage, pueden dejarme un comentario por ahí en el canal de YouTube, en Spotify, y nos ponemos en contacto. En todas esas redes que ya mencioné aparece el correo en el cual vamos a recolectar todo este tipo de historias. Si no son muy buenos redactando, no se preocupen, nosotros tratamos de darles el formato adecuado para que la historia pueda salir en el siguiente episodio. Espero haya sido de su agrado, no olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo episodio. Vayan y califíquenos con 5 estrellas en Spotify, ya que también en aquel lado estamos subiendo todas las historias. De modo que si no tienes forma de ver el video, pues bueno, al menos lo puedes escuchar por ahí en oficina mientras vas viajando. No olviden que nos vemos en el siguiente episodio, si no es que nos invocan antes.